días, seguimos con expresiones regulares y vamos a ver los operadores de repetición y de alternativa. Las expresiones regulares tienen todos estos operadores de repetición. Son operadores que se utilizan mucho y que hay que entender bien. El primero es el más, que significa repetición del patrón de una o más veces. Por eso, si lo ponemos asociado a una A, lo que nos identificará o lo que nos reconocerá, con lo que casará, será consecuencias de As de una o más, llegando así hasta cualquier número ilimitado. También tenemos el patrón, el operador repetición 0 o una vez, que es la interrogación, con lo cual solo nos reconocerá la ocurrencia de 0 As o una A. 0 As es este string vacío. El string vacío es un poco antiintuitivo y hay que entenderlo porque a veces hace que las expresiones que implican operadores de repetición sean difíciles de diseñar y entender. Pero hay que tener en cuenta que cuando ponemos 0 veces un patrón, un string vacío casa con él. Y eso pues lleva a un conjunto de resultados que hay que tener en cuenta. Si ponemos 0 más veces, nos ocurre más o menos lo mismo. Tenemos el string vacío y luego tantas As como queramos, porque hemos puesto A asterisco. También podemos indicar que reconozca solo 2 veces un patrón. Si se lo ponemos a la A, pues nos reconocería una cadena de 2 As. El número de veces que queremos que se reconozca el patrón hay que ponerlo entre paréntesis cursivos, como aquí. Si ponemos una coma después de ese número, entonces nos reconoce n o más veces. En este caso, como hemos puesto un 2, pues serán cadenas de 2 o más A's. Y si ponemos dos números, 2,3 nos reconocerá una cadena de 2 o 3 As. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto cuando se combina con el operador G, de búsquedas, digamos, globales dentro de todo un string. Tenemos la palabra tiene, y dentro de la palabra tiene vamos a buscar cadenas de vocales, de longitud 1 o más, poniéndole el operador más a la clase de todas las vocales. Esta búsqueda nos devolverá un array con dos strings, porque son los dos match que ocurren aquí. Tiene una IE, este primer diptongo, y luego tiene una E. Entonces nos devuelve estos dos match en este string. Si ponemos operadores de 0 o más ocurrencias, como es la interrogación y el asterisco, entonces empiezan a aparecer strings vacíos, como vemos aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos cadenas de caracteres de longitud 0 o 1 y las buscamos en el string tiene. Cuando se hace la búsqueda, lo que hace es ir buscando de carácter en carácter. Primero busca al principio y la cadena más larga que casa en ese punto es el string vacío. Después va al siguiente carácter y la cadena más larga que casa es la I, porque son o string vacío o cadena de un carácter, que es lo que reconoce la interrogación, que es lo que tenemos aquí. Va al siguiente y entonces nos reconoce la E, que es la cadena más larga. Después va a la N y nos reconoce el string vacío. Después va a la E, delante de la E y nos reconoce la E. Y por último va a la última posición del string, que es al final, después del último carácter, y ahí también reconoce el string vacío. Por eso nos devuelve este array con todos estos matches. Si nosotros, en vez de poner aquí la interrogación, ponemos un asterisco, es decir, reconocemos cadenas de 0 o más vocales, cualquier número, un número lo más grande posible, entonces nos va a dar este resultado de aquí, porque la búsqueda se hace de la siguiente forma. Va al principio, al índice 0 del string, y encuentra que el único match que hay es la cadena vacía. Entonces devuelve la cadena vacía, porque la cadena vacía es un match cuando ponemos asterisco de interrogación. Después va al siguiente, va a la I. En la I, digamos, el patrón más largo es IE, porque son dos vocales. Aquí buscamos 0 o más, cualquier número. Y la búsqueda que se hace siempre es de tipo ansioso, es decir, busca la cadena más larga. Y una vez encontrado un match, lo que hace es seguir buscando después. Entonces, como la cadena llega hasta después de la E, digamos, el match que ha encontrado, pues sigue buscando después de la E, en la N. Ahí solo casa el string vacío, porque la N no es una vocal,
Por eso devuelve aquí un string vacío, pasa a la E, ahí casa con la E, por eso nos devuelve esta E de aquí, y por último va al final y devuelve el string vacío porque sigue habiendo un match al final porque ahí sigue casando el string vacío. Y por eso nos devuelve este array de matches en este caso. Hay que tener en cuenta que la búsqueda es siempre de tipo ansioso, es decir, siempre que busca un patrón va buscando todo lo que puede hasta llegar a un punto ya en que no encuentra, digamos, un patrón más grande que case con esta expresión regular. Vamos a ver otro caso que es interesante para nosotros y es el del reconocimiento de palabras en castellano. Si nosotros tenemos aquí una frase en castellano, para poder separar las palabras lo podemos hacer muy fácilmente con estos operadores de repetición. De hecho, una palabra es una combinación de caracteres que tenga al menos longitud 1 o mayor. Por eso, ¿cómo especificamos nosotros todas las letras del castellano? Pues con la clase que tenemos aquí. Tenemos el rango AZ, que son todas las letras ASCII, las letras inglesas, eso se especifica así de forma más compacta, y luego le añadimos las letras específicas del castellano, la ñ y las vocales acentuadas. Y le ponemos un más, con esto reconocemos cualquier cadena compuesta de estos símbolos, que son palabras castellanas, y luego le ponemos la I para que reconozca también las que tienen alguna letra mayúscula, y la G para que nos busque en el string todas las palabras. Si nosotros aplicamos este match a una frase, lo que nos da es un array con todas las palabras de ese texto separadas cada una como un elemento de un array, ordenadas en el orden en que aparecen en el texto, por supuesto. La repetición, como ya hemos visto, si no hacemos nada más, es de tipo ansioso, lo que significa que se busca siempre la cadena más larga posible. Por eso, si nosotros aquí hacemos, digamos, esta búsqueda para encontrar un patrón con esta expresión regular, A más, lo que nos busca es la cadena más larga y nos devuelve las 3 A's, porque esta es la cadena más larga. Las expresiones regulares que llevan operadores de repetición pueden transformarse en perezosas, de forma que, bueno, pues se vuelvan, digamos, más vagas y busquen solo el patrón más corto, no vayan hasta el final. Este símbolo hay que ponerlo detrás del operador de repetición. Por eso, si nosotros a este más le añadimos el operador de volverse perezoso, entonces buscará la cadena más corta, que es una A. Solamente aquí ha encontrado ya una que casa y nos devuelve una A. Si nosotros combinamos operadores, la cosa se vuelve un poco más complicada, porque aquí tenemos que combinamos esta primera expresión regular, que es una expresión regular que casa con cualquier cosa. Si ustedes miran, punto más indica una cadena de elementos que tenga longitud 1 o mayor. Lo único que especificamos es que tiene que tener una longitud 1 al poner el más. Y el punto lo que dice es que es cualquier cosa, casa con eso. Esto se utiliza mucho, el punto más, el punto asterisco, para encontrar algo que no sabemos lo que es, pero que está delimitado entre dos patrones claramente definidos. Entonces, con esto, lo que decimos es que este patrón tiene primero una cadena de al menos un carácter y luego dos Cs. Entonces, cualquier cadena que tenga algo, un carácter o más delante y dos Cs, va a casar con esto. Si es ansiosa, iremos a la cadena más larga. Si es perezosa, iremos a la cadena más corta que case con esto, que son estas dos. La búsqueda se realiza de esta forma. Digamos, primero tiene que casar el punto asterisco, luego casaría esta C. Esto casaría ya con el primer patrón. Después vendría una C y una A, luego no casaría con esto. Seguiría para adelante y iría al siguiente, buscaría C y así seguiría buscando. Hay un primer match aquí donde llega una cadena que llega hasta aquí y luego aquí hay dos Cs. Y entonces aquí tendríamos el match con el punto más y aquí el match con las dos Cs. Este match pues es un match y ese lo guarda, dice es uno, y luego sigue buscando a ver si hay alguno más largo, pero aquí existe uno más largo, por eso nos devuelve este de aquí que es el siguiente. Si nosotros seguimos buscando, pues sigue buscando hasta llegar aquí, y aquí el punto más llegaría hasta este punto de aquí, y luego vienen estas dos Cs, y esto casaría con las dos Cs. Bueno, pues aquí tiene otro match, lo guarda también, como este es más largo, devolverá este en caso de que no haya ninguno más grande. Después vienen dos As, luego ya no hay posibilidad de que case este patrón, porque no hay ningún string que tenga dos Cs al final y que tenga longitud 1 o mayor. Por eso es este match el que devuelve aquí. En el segundo caso,
aquí tenemos que, bueno, pues hay un primer match, que es este de aquí, y luego ya no vienen dos Cs, porque necesitamos aquí al menos que haya un string con un carácter. Como esa primera C se la come esta primera parte del patrón, del punto asterisco, del punto más, con la interrogación, que es perezoso, pues ahí no habría match conjunto. Habría match del primer patrón, pero la segunda parte, la CC, no podría casar aquí. Por eso sigue buscando. Y entonces sigue buscando hasta el siguiente punto en que encuentra una C. Entonces, bueno, va buscando, no encuentra, y al llegar a este punto, encuentra que esto sí casa con el punto más, y que además detrás hay dos Cs, y que esto casa con las dos Cs de este punto de aquí. Por eso, este es el primer match que encuentra. Como lo hemos transformado en perezoso, el operador de repetición, dice, pues con esto ya he acabado, ¿para qué voy a trabajar más? Y devuelve este primer patrón que encuentra como resultado de esta búsqueda. Además de estos operadores de repetición, tenemos también el patrón o el operador alternativa para definir patrones alternativos. Es esta barra de aquí arriba, es una barra vertical, que si nosotros la ponemos entre dos patrones, lo que nos indica es que se puede cumplir o bien el patrón A o bien el patrón B. Si se cumple alguno de los dos, pues entonces se cumplirá, digamos, y habrá match. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí este patrón que busca palabras, digamos, que tengan una letra, que tengan letras ASCII, serían palabras inglesas, pues con esto buscaríamos palabras inglesas, con este patrón, porque son combinaciones de caracteres ingleses de longitud 1 o mayores. Si queremos buscar números decimales, pues buscaríamos con este patrón. La clase de 0 a 9, cualquier dígito de ellos, combinaciones de 1 o más dígitos. Con eso tenemos pues cualquier número decimal que podamos representar con estos dígitos, sin incluir los que tienen decimales detrás, son números enteros. Si quisiéramos decir el patrón, además definir un patrón que nos reconozca o palabras o números, pues lo haríamos así. Pondríamos estos dos patrones y pondríamos entre medio el operador barra vertical. Y entonces nos reconocería palabras o números. Eso es lo que hacemos en este patrón de aquí. Tenemos este string 1 más 3, flecha, 1 más 2, perdón, flecha y 3 escrito en palabra. Y entonces si le aplicamos este patrón y le ponemos una G, nos detectará y digamos nos devolverá en un array todos los números o palabras escritas solo con letras ASCII que encuentre, que son pues el 1, el 2 y el 3. Son esta de aquí y esta palabra. Todos los símbolos intermedios no los reconoce, no hay match y no nos lo devuelve. Por eso aquí nos extrae estas partes. Aquí tenemos otros casos más sencillos, para que se vea el funcionamiento del patrón, que son autoexplicativos, pero que voy a comentar brevemente, como si hacemos un match en canciones con CI y CA, pues busca el primer match, independientemente de que esté a este lado. Digamos, entonces empieza aquí, CA casa con esto y nos devuelve, digamos, este match justo al principio de este string. Si pues le ponemos G, entonces buscará en todo el string todos los matches y entonces pues nos devolverá el primero que casa, seguirá buscando hasta que llegue a la segunda C con una vocal detrás, que es CI, que es aquí, y por eso nos devuelve estos dos, ya que no hay ninguna combinación más de C con una vocal en esta palabra. Muy bien, pues con esto acabamos este tema. Muchas gracias.